Buenas, mi nombre es José Camilo Vedano, soy investigador del CONICET y de la Universidad Nacional de Río Cuarto, del Instituto ICVIA y del Grupo de Investigación en Ecología de Ecosistemas Terrestres, GIET. En principio le doy la bienvenida a esta breve charla que se titula Si son los cultivos de cobertura el combustible premium para la fauna del suelo en sistemas agrícolas. Y antes de comenzar quiero agradecer a los que me invitaron, a los organizadores por permitirme conversar un rato con ustedes sobre algunos aspectos por ahí no tan conocidos de los efectos que pueden tener los cultivos de cobertura sobre la fauna del suelo. Esta pregunta se podría también traducir de distintas formas, pero antes de arrancar es importante que nos preguntemos qué es la fauna del suelo y para qué sirve en los sistemas agrícolas, para qué queremos la fauna del suelo si tenemos las bacterias y los hongos. Pero ¿cuál es el punto principal de la charla? El punto es que históricamente se vio al suelo como un lugar sin vida, sin estructura, donde agregando insumos se pueden obtener mayores rindes. Y de esa manera esa visión tan sesgada no reconoce lo que es la estructura del suelo, la estructura física, los cambios que ocurren en cuanto a justamente la estructura, menos reconoce aún lo que es la biología del suelo y dentro de la biología la fauna del suelo y las interacciones que hay entre sí. Entonces, esa primera pregunta del título de la charla también se podría pensar como si los cultivos de cobertura pueden ayudar a que estos bichos que viven en el suelo favorezcan la producción agrícola, pero de una manera más sustentable, sin entrar en discusiones sobre el término de la sustentabilidad o no. Simplemente ponernos a pensar cómo puede ser que la biología del suelo, y en este caso la fauna, favorezca la producción. Bueno, pero ¿qué es la fauna? ¿Qué es la biología? La biología del suelo se podría resumir en todas estas fotos que están acá. Todas las bacterias, hongos, otros microorganismos y todos los bichos más grandes, desde mesofauna hasta macrofauna y algunos, por ejemplo, considerados también fauna del suelo, como algunos animales ya mucho más grandes que ustedes seguramente han visto en sus campos. Y dentro de la biología, la fauna podría ser estos organismos que les marqué acá con estos círculos. Vamos a ver un poco más adelante de qué se trata. Ahora bien, hay mucha biología en el suelo, hay mucha fauna, hay muchísima biología. Ustedes habrán escuchado ya un montón de veces que en un gramo de suelo puede haber hasta 10.000 millones de bacterias. Y si se pudiesen estirar los filamentos de los hongos, puede haber hasta unos 200 metros. Eso es la microbiología del suelo. Ahora, ¿hay mucha fauna en el suelo? Sí, si uno piensa en la porción de suelo, el volumen de suelo que queda por debajo de un pie cuando uno da un paso en un ecosistema terrestre bastante rico, podríamos tener esta cantidad de individuos, de esta cantidad de especies de microfauna que están aquí arriba, 100.000 a 10.000 individuos de unas 100 a 50 especies, 5.000 individuos de unas 50 especies de mesofauna y hasta 10 especies con 50 individuos, por ejemplo, de macrofauna. Toda la fauna del suelo representa, además, casi un 23% de todas las especies descritas en el planeta. Es decir, hay mucha biología y además hay mucha fauna en el suelo.
¿Para qué sirve? Esa pregunta es un poco, obviamente, capciosa, pero nosotros estamos acostumbrados a ver mucho el efecto de la microbiología del suelo y está bastante menos establecido y menos reconocido el efecto de la fauna del suelo en los sistemas agrícolas. Entonces, para pensar ese efecto, lo podemos mirar como desde dos grandes grupos de procesos. Por un lado, los organismos que son descomponedores, que mediante sus actividades de desmenuzado y trituración del rastrojo, favorecen la descomposición de ese rastrojo y a su vez, si uno lo piensa desde una mirada más desde una escala de paisaje, esos procesos de descomposición se pueden ver como servicios ecosistémicos, por ejemplo, de regulación del clima o reciclado de nutrientes. Esto mirado desde actividades que ocurren en la microescala y que tienen una repercusión a nivel de paisaje. Por otro lado, el otro gran grupo de procesos son los que tienen que ver con los organismos bioturbadores, con gran importancia ahí las lombrices, donde mediante sus actividades de generación de bioagregados, de agregados biogénicos, favorecen los procesos de bioformación de estructura y de incorporación de carbono al suelo, que si uno lo mira desde el paisaje, favorecen el control de la erosión, porque el suelo está más estructurado, y la formación de suelo. Entonces, en estos dos grandes grupos de procesos y en este esquema es donde nos ponemos a mirar qué efecto tienen los cultivos de cobertura y nos hacemos la pregunta inicial de la charla. Ahora, empecemos por los procesos de bioformación de estructura. En la bibliografía hay mucha información y actualmente este artículo ha tenido mucha repercusión porque lo que establece en una mirada global en un estudio de muchos artículos científicos en el mundo, que la biología del suelo tiene una gran contribución en lo que es la agregación del suelo. Entonces lo que se vio es mucha mayor agregación del suelo en presencia de biota, en general, esto sería biología del suelo, y que el efecto global es positivo de aproximadamente un 24%, pero tiene mucha variabilidad entre los diferentes grupos, entre bacterias, hongos, mesofauna, macrofauna y así. Entonces, la estructuración del suelo es consecuencia de la actividad biológica y de la actividad biológica a diversas escalas. Y ahí es donde ingresa la fauna, por ejemplo las lombrices. Acá podemos ver una lombriz que está generando agregados biogénicos y aquí podemos ver un grupo de agregados biogénicos formando un gran agregado. Y en este caso podemos ver también una representación de lo que son las galerías y túneles y los agregados que generan las lombrices en un cilindro de 5 centímetros de suelo. Fíjense cómo en realidad la modificación de la estructura es muy grande, digamos, abarca una buena proporción de lo que es ese volumen de suelo. Aquí tenemos más fotos donde también se pueden ver los agregados biogénicos y compararlo con lo que es el suelo circundante sin modificar por las lombrices. Si vamos por el otro lado, por los otros procesos de descomposición, también simplemente acá les traje alguna bibliografía bastante también conocida donde se ve el efecto importante que tiene la fauna del suelo en la descomposición. Y se plantea que se puede ver acá cuando hay fauna presente en los ensayos de descomposición en distintos biomas, por ejemplo acá, la descomposición es mucho mayor. De un 100% de los rastrojos que se posicionan a descomponer, si no hay fauna se descomponen mucho menos en el tiempo y si hay fauna se descomponen mucho más rápido. Igualmente se vio que cuando se reduce la diversidad funcional de la fauna, de los descomponedores, se reduce la descomposición y por tanto el reciclado de carbono y nitrógeno de los jarascas o de los rastrojos, depende sea un ambiente natural o un ambiente agrícola o agrícola ganadero. En esta diapositiva se puede ver algunas fotos donde aparecen algunos de los actores que vamos a estar viendo en esta charla, que son los ácaros oribátidos. Aquí a la izquierda, dos ácaros oribátidos, cuya
actividad principal relacionada a lo que es el proceso de descomposición es la trituración y desmenuzado de los restos vegetales, y de manera secundaria o más indirecta la selección y activación de microorganismos. Acá se puede ver un resto de un rastrojo donde se ven en el interior todos los pellets fecales luego de haber sido consumido por estos ácaros. Ahora, ¿qué ocurre con el tema de cultivos de cobertura? Este sería un ejemplo de una secuencia muy breve, muy simplificada de un ciclo o de un año de un cultivo de soja sin cultivo de cobertura en el invierno. Entonces nos preguntamos qué pasa con la fauna del suelo responsable de los procesos estos que estamos planteando como muy importantes durante ese periodo, y lo comparamos con un sistema o con sistemas con cultivos de cobertura, por ejemplo, en este caso ejemplificada la vicia. ¿Y qué dice la bibliografía? Esperaríamos que en esa fauna se vea beneficiada en cuanto a alimentación y a refugio por una mayor cantidad de residuos vegetales de una mayor calidad. Entonces, les presento 3 casos de estudio donde hemos trabajado en un primer caso, un ensayo de cultivo de cobertura en parcelas controladas, luego ya en sistemas donde uno de los componentes son los cultivos de cobertura, componente clave, que es un sistema de siembra directa con buenas prácticas agrícolas versus un sistema de monocultivo, y el último, un sistema con diversificación e intensificación de las rotaciones, donde los cultivos de cobertura invernales son los que hacen la diferencia entre sistemas. Pero antes de arrancar puntualmente con los resultados, les muestro muy rápidamente qué hacemos y cómo. Para lo que es macrofauna, aquí tienen los sistemas de muestreo mediante estos monolitos que obtenemos en el campo. Luego procesamos esas muestras en una etapa inicial en el campo para poder sacar de la muestra de suelo toda la fauna, la macrofauna. Y después fíjense cómo en un monolito de eso puede haber una enorme cantidad de lombrices. Una biomasa muy grande de lombrices. Por ejemplo, este corresponde a un solo monolito de 25 por 25 centímetros por 10 de profundidad. Posteriormente se trabaja en el laboratorio, separando, por ejemplo, en este caso las lombrices y si no el resto de la macrofauna, identificando taxonómicamente y contabilizando todos los organismos. Luego, esto para la mesofauna, hacemos algo similar, tomamos las muestras y se extraen del suelo mediante un sistema que se llama de Berlese, donde obtenemos luego muestras de este tipo, de ácaros y de colémbolos. Entonces, ¿qué pasa en esos ensayos? Fue un proyecto de una tesis doctoral de Pablo de Falco, del ingeniero Pablo de Falco, que cooperamos con también César Dicioco de la Universidad Nacional de Luján, y en 2 ensayos, uno más grande y uno más pequeño, se testearon cultivo de cobertura de avena con vicia, cultivo de cobertura de mostaza con vicia versus un barbecho químico con glifosato. Y lo que se observó que para las lombrices un efecto positivo de los cultivos de cobertura, ya sea en el segundo año del cultivo de cobertura en sí, que se muestreó mientras estaba el cultivo de cobertura en pie hacia el final del ciclo, y en la soja siguiente, donde se ve que tanto la mostaza vicia como la avena vicia tuvieron una mayor abundancia de lombrices. Lo mismo se ve para los ácaros oribátidos y los colémbolos, que son 2 grupos de mesofauna que participan en la descomposición. El efecto acá más grande se vio en los cultivos de cobertura, en el primer año y en el segundo año de cultivo de cobertura, y lo mismo ocurrió en el caso de colémbolos. Entonces, la inclusión de estos cultivos de cobertura invernales en la rotación promueve más abundancia de 2 grupos de la fauna del suelo que son claves, porque participan firme en 2 de los procesos que les comenté al principio. Esto, y una de las conclusiones de la tesis de Pablo, fue que se traduciría en una mejora en la fertilidad física y química del suelo respecto a ese barbecho que se usó como contraste. Y en el mediano plazo sería un sistema con menor necesidad de insumos externos. Bien, ¿qué pasa cuando ya el ensayo no está directamente focalizado a una parcela donde se testea exclusivamente el cultivo de cobertura, sino que pasamos a un sistema? Bueno, aquí tenemos el caso de las buenas prácticas agrícolas, donde contrastamos una siembra directa
tendencia fuerte al monocultivo sin cultivo de cobertura versus un sistema de siembra directa, o varios sistemas, pero para ejemplificarlo, donde tienen mayor rotación de cultivos de verano, pero también una proporción elevada de cultivo de cobertura invernales. Además, otra de las características que no pastorean los rastrojos, buena cobertura de residuos como síntesis de todo esto, y una disminución escasa, pero disminución en el uso de agroquímicos. Fíjense que en cómo está la estructura del suelo en estos otros sistemas versus lo que podemos ver cuando aparecen las buenas prácticas agrícolas. ¿Qué pasó? Acá vemos la abundancia de lombrices en los 3 sistemas testeados y vemos que cuando se aplican las buenas prácticas, es decir, cuando hay un cultivo de cobertura formando parte de estos sistemas, la abundancia de lombrices responde positivamente. Igualmente, se modifica también la composición del resto de la fauna. Acá podemos ver sin las buenas prácticas y con las buenas prácticas en distintos tipos de suelo, de texturas de suelo, cómo va cambiando la estructura, la composición de las comunidades de fauna. ¿Qué pasa con los ácaros oriváceos, los descomponedores? También se vio en azul un incremento de un 62% en la abundancia cuando se aplican todas estas buenas prácticas. Y además en la comunidad, en la composición de las especies, se ve un cambio importante y un aumento de un 44% en la riqueza de especies. Entonces, cuando ponemos los cultivos de cobertura y el resto de las buenas prácticas, aparece un 44% más de diversidad de especies de ácaros oriváceos. Entonces, tenemos más abundancia y más diversidad de descomponedores. ¿Qué pasa cuando diversificamos e intensificamos la rotación de cultivo? Sería un ejemplo de llevar esas buenas prácticas más a un extremo, incluir más números de cultivos diferentes a lo largo del año. Este fue un trabajo que hicimos en asociación con la Universidad Nacional de Quilmes y la Regional Precamino Colón de APRESID mediante el sistema chacras, donde se compararon un monocultivo y diversos sistemas con distinto grado de intensificación de las rotaciones, partiendo de una secuencia trigo-soja, maíz-soja, que es la típica, la más básica, y desde ahí incrementando la intensificación y la diversificación de las rotaciones en diferentes modelos. Acá está cómo se hizo en 4 campos, y lo que les quiero comentar acá, digamos, más apuntado a lo que es cultivo de cobertura, este es un ejemplo de la rotación de los primeros años de uno de los campos, y fíjense los inviernos, como la rotación típica carece de cultivo de cobertura. Están los casilleros en blanco acá, durante 2 inviernos, y después tiene trigo, de nuevo 2 inviernos sin cultivo de cobertura, y después volvería a tener trigo. Versus los otros sistemas que tienen vicia, o trigo también, arveja, cebada, distintos cultivos de cobertura. Y lo mismo pasa con el resto de los campos. Entonces, nos preguntamos ahora, ¿qué pasó con la fauna? Entonces, a los 3 años, en lo que respecta a la abundancia de lombrices, a los 3 años ya se vio un efecto, aquí está, positivo, un incremento de la abundancia de lombrices en el sistema con mayores cultivos de cobertura y sobre todo con vicia. Y ya a los 6 años, en el cuadro aquí de la derecha, esa diferencia se incrementa aún más y se estabiliza luego a lo largo de los años ese efecto positivo de este sistema donde los cultivos de cobertura son claves. Lo mismo ocurre para los ácaros oriváceos, con ese efecto positivo en la abundancia y también en la aparición de especies que solamente ocurren en ese sistema. Ahora, ¿son los cultivos de cobertura el combustible premium para la fauna del suelo? Sí, claramente. O sea, cuando hay cultivo de cobertura, hay más abundancia y más diversidad de fauna. Y desde la mirada de un productor, está bien, tenemos más fauna, tenemos más diversidad, pero ¿cómo se interpretan esos resultados? ¿Qué implica? ¿Qué significan? La implicancia de esos cambios que se ven en la fauna hay que pensarla en cuanto a los procesos. Por ejemplo, cuando hablamos de cambios en las lombrices, ¿cómo repercute eso en la generación de estructura y en la incorporación de carbono? Entonces vemos
En esas mismas muestras que medimos la abundancia de las lombrices, también separamos los agregados biogénicos del suelo circundante. Le hicimos análisis y vemos lo que se llama, lo que le llamamos el efecto lombriz, análisis de carbono orgánico particulado y de estabilidad estructural. Y vemos cómo, por ejemplo, en estos sistemas, donde se aplicaron las buenas prácticas con los cultivos de cobertura, se da un incremento de un 100% de carbono orgánico particulado en el agregado biogénico en comparación con el suelo circundante. Es decir, acá estaría el cero donde no hay efecto, y esto muestra que hay un 100% más de carbono en el agregado que en el suelo circundante. Y lo mismo ocurre aquí con un 50% más de estabilidad de estos agregaditos producidos por las lombrices versus los agregados físicos del suelo circundante. ¿Qué pasa si eso llevamos el cálculo de las lombrices a biomasa por hectárea? Obtenemos que en esos sistemas hay hasta 1000 kilos de lombrices por hectárea. Si vamos a la bibliografía y vemos que una lombriz puede consumir hasta 30 veces su propio peso por día en suelo, vemos que esas lombrices que están en esos lotes estarían consumiendo, y de esta manera, como vimos recién, mejorando química y físicamente, hasta 30 toneladas de suelo por hectárea por día. Entonces ahí es una forma mucho más clara, sobre todo para los productores, de ver qué implican esos cambios. Implican justamente este gran movimiento y mejoramiento de suelo por hectárea por día. ¿Qué pasa con los otros bichitos más chiquitos, que son los ácaros oriváceos? Ya esto esperaríamos un efecto menor, son más chiquitos. Bueno, si vemos que consumen materia orgánica y esporas de hongo, cuando lo vemos por transparencia, hicimos un ensayo para una de las tesis doctorales del grupo de investigación, donde pusimos a descomponer rastrojo de maíz y con una abundancia de ácaros oriváceos semejante a la de campo, y fuimos viendo en el tiempo cómo esos ácaros, que los ven aquí, fueron consumiendo hasta una etapa final ese rastrojo, y todas esas pelotitas negras son los pellets fecales que van dejando, es decir, el producto de esa descomposición inicial que van haciendo estos organismos. Si lo vemos en el tiempo, ¿qué ocurre con la descomposición? Podemos ver que en 5 meses descomponen casi más de un 57% del rastrojo inicial. Si de nuevo eso lo llevamos a datos de abundancia de oriváceos por hectárea y multiplicamos por la tasa de consumo que medimos, nos da un número de 310 kilos de rastrojo procesado por hectárea por día. Entonces, de esta manera tenemos otra de las implicancias de los cambios que los cultivos de cobertura, en este caso, generan en la fauna y cómo eso se traduce en procesos. Todo muy lindo, pero dirán ustedes, ¿y la producción y los rindes? Nosotros no tenemos medida el efecto, porque es muy difícil medir el efecto en los sistemas nuestros, pero sí hay análisis de digamos, el efecto que tienen, por ejemplo, las lombrices en la producción vegetal en base a resultados de muchos lugares del mundo. Por ejemplo, se vio que en base a 130 estudios, la presencia de lombrices en los agroecosistemas produce un aumento del 25% en el rendimiento de los cultivos y un aumento en la biomasa aérea de un 23%. Eso teniendo en cuenta una mirada global. Acá se involucran un montón de suelos, un montón de cultivos, es bien general esto. Entonces, para sintetizar, ¿los cultivos de cobertura son el combustible premium para la fauna del suelo? Sí, lo hemos visto. ¿Pueden los cultivos de cobertura ayudar a que esa fauna favorezca la producción agrícola de manera sustentable? Sí. ¿Y por qué? Por esta relación fauna-procesos que estuvimos viendo. A ver, ¿cómo se haría eso? ¿Qué implican esos cambios de la fauna para los productores? Implican que se favorecen los procesos de generación de estructura e incorporación de carbono con números que son bastante llamativos, y la descomposición también con números realmente alentadores. ¿Qué hace esto? Y bueno, esto hace que el suelo funcione mediante procesos biológicos y que de esa manera gradualmente se puedan ir reemplazando los insumos externos que tienen que ver con, por ejemplo, los productos de la descomposición, todo lo que tiene que ver con nutrientes o todo lo que tiene que ver con la estructura del suelo y la incorporación de carbono. ¿Y los rindes? Bueno, hay algunos datos que dicen que las lombrices pueden conducir a aumento de rinde. Pero
En cuanto a las perspectivas y los desafíos, claramente se ve que hay como dos formas de producir y que no necesariamente esta forma, donde hay cultivo de cobertura, donde hay más carbono en el suelo, donde hay más fauna, donde hay más procesos, va a llevar sí o sí a un aumento en el rinde. Ustedes tienen un montón de ejemplos, seguramente conocen, en suelos con mucha tecnología se puede obtener buenos rindes si lo que nos interesa es solamente el rinde. Ahora bien, si pensamos la sustentabilidad del sistema como algo mucho más amplio que solamente las toneladas de grano que podemos obtener, ahí sí los aspectos biológicos favorecidos por los cultivos de cobertura y luego llevados adelante por la fauna tienen muchísima importancia. Y entonces ahí sí, todos estos aspectos biológicos tienen que ser tenidos en cuenta en las mesas de toma de decisiones, ya sea por los productores, por los científicos o por los políticos, de manera de que se pueda mantener y mejorar la fertilidad y la productividad del suelo mediante el manejo de la fauna, por ejemplo, usando cultivo de cobertura y favoreciendo de esa manera los procesos biológicos. Y por último, indudablemente, esto es algo que tiene que ver con la sociedad en su conjunto. Todos los que tienen mayor o menor relación con estos temas, desde productores, la ciencia, los políticos. Es algo que tiene que ser, desde mi óptica, mirado desde todos estos ámbitos de una manera integrada. Bueno, simplemente eso es un poco lo que les quería comentar. Agradezco su atención de haber llegado hasta este punto del video y decirle que nos pueden escribir a esta dirección de mail o aquí en esta dirección de Instagram, que todo lo que les mostré acá es producto del trabajo de muchísima gente, de todos estos integrantes que tiene nuestro grupo de investigación, que trabajan de día y de noche a veces, en pos de ver un poco el efecto de la fauna del suelo en los sistemas agrícolas. Así que eso ha sido todo.